Buenos días, República Dominicana, saludos, bienvenidos a Con Todo al Aire por Panorama 96.9, donde habla la gente. Yo soy Frankie Arias y saludo con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto a la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches, que está a mi derecha como siempre, hoy, como siempre, imponente, de negro. Cuéntame, ¿cómo tú estás? Bueno, estamos súper bien dándole inicio a nuestra semana y por supuesto llegando a cada uno de esos radioescuchas que son fieles a este espacio que es relativamente nuevo, pero que ya se ha colocado en el gusto de la gente con todo al aire. Y por supuesto aquellos que nos siguen de manera diferida por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Panorama Deo. Sin rayita abajo. A veces se le pone su rayita, pero sobre todo el periódico digital, que dicho sea de paso, iniciamos nuestra semana con la presentación impresa de lo que es el periódico Panorama, donde trae, así como en ocasiones anteriores, un trabajo espectacular y muy descriptivo respecto a algunos milloncitos que se entregaron, que la USAID entregó aquí. Ahí lo vemos en pantalla. ¿Y qué tú piensas de una entidad que da solamente 101 millones entre 2 añitos? Mucho dinero con la excusa de hacer aportes, con la excusa de incidir positivamente en los más necesitados, en subsanar problemáticas y pelear o luchar en pos de la democracia, con la excusa de luchar contra la corrupción. Invierten ese dinero en cosas que no necesariamente son esas. Y en las internacionales tenemos todavía lo que resuena y se mantiene, que es precisamente que se cumplen 12 años de nosotros tener al Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, y que nosotros hemos manejado durante estas últimas semanas su estado de salud, el cual él salió publicado también algo que él sugirió para este inicio de Semana Santa o temporada de Cuaresma, que es precisamente que no empecemos con el famoso sacrificio de la carne, sino que empecemos a hacer actos de bondad. Y por consiguiente, otro artículo bastante interesante que ya llegó a Santiago, porque aquí en Santo Domingo lo tenemos desde hace mucho, que es la congestión vehicular y la falta de planificación colman las calles de Santiago. Hace rato. Que debemos meter mano en eso. ¿No? Pero la actual alcaldesa del distrito, por ejemplo, que sé que es mujer y como mujer cuenta con tu defensa férrea, y yo no... Mi defensa. Eso. Quítale la otra. No, porque yo no... Ella en campaña prometió que venían unos parqueos públicos, que una avenida iba para un lado y otra para otro lado, y que el tránsito... Y realmente no ha aparecido nada de eso. Bueno, lo que sí está surgiendo el gran negocio de los parqueos privados, porque en el sector donde yo laboro, ya es un caos ahí, el centro de Naco, eso es un caos. Pero han demolido algunas propiedades y lo que se han construido, se han realizado son parqueos privados, que no está mal porque los necesitamos, los que estamos por ahí, pero también es una muestra de que quizás esas promesas no se llevaron a cabo. Y la buena noticia para los residentes en Naco, y eso ocurrió a final de la semana pasada, fue que la palabra preferida de algunos ministerios, se reculó el tema de llevar la Oficina Nacional de Pasaportes para Naco. Las juntas de vecinos y todas las asociaciones recule más. Y otras asociaciones asumieron de manera vehemente lo que fue la defensa de ese espacio que es netamente residencial y que los negocios que se encuentran ahí son de alto consumo para los mismos de ahí y no necesariamente una oficina pública. Miren, ustedes saben que de vez en cuando, por nosotros decir las noticias de forma fresca, nice, chévere, con música de fondo inclusive, probablemente tienen un poco más de incidencia porque la forma en que la población la puede escuchar resulta más digerible. ¿Ustedes saben la cantidad de terrenos vacíos que nosotros tenemos en las afueras? Sería espectacular si lo hizo la Embajada Americana
¿Por qué no lo puede hacer un ministerio cualquiera? Claro, claro. ¿Por qué no lo puede hacer un ministerio? Sacar las oficinas del centro, ¿no? Sacar las oficinas del centro, porque incluso todos los alrededores en donde se han puesto oficinas públicas se arrabalizan de una manera descomunal. Y todo el que hace una inversión, yo quiero que también nuestras autoridades valoren algo. Todo ciudadano que decide hacer una inversión en algún lugar no es esperando que se arrabalice el entorno y que pierda plusvalía, sino todo lo contrario, porque es lo único que uno puede tener garantizado que le sirva para uno mantenerse y no ser una carga para el Estado. Y digo una carga, ya ustedes saben por qué, ¿verdad? Continuando con la primera, con la portada del periódico impreso Panorama, y volviendo al titular principal de que entre el 19 y el 20, lo que derogó la USAID coincide con Marcha Verde y con todos esos movimientos sociales, entre comillas, que se gestaron y se motorizaron y se estructuraron en contra del gobierno del momento. Y en la primera, no deje por favor de hacer mención de un trabajo que viene en el periódico sobre nuestro hermano querido Domingo Bautista. Y también recalcar que el fin de semana pasado, el sábado, el día 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y desde el jueves más o menos estuvimos en varias actividades asumiendo los temas que precisamente las mujeres deben de escuchar y sobre todo poner en práctica. Y también en la impresión de nuestro periódico Panorama aparece en la página 4. Yo voy a promover esa página porque me encanta realmente cuando las mujeres asumimos de manera responsable eso que, entre comillas, por derecho vivimos reclamando, que es el tema de la equidad, sabiendo que nunca vamos a ser iguales a los hombres. O sea, la igualdad no es lo que se debe de, en este caso, de insistir, sino la equidad. Y aparece un trabajo espectacular donde dicen: estas mujeres sientan precedentes de osadía e innovación en el mundo masculino, y menciona a Carolina Reynoso, que maneja una de las unidades, en este caso de camiones que transportan desechos, Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana residente en Egipto, y que es una de las arqueólogas o la arqueóloga que más cerca ha estado o ha encontrado indicios de poder encontrar lo que es la tumba de Cleopatra. Tenemos a Thais Herrera, escaladora, alpinista, que nos ha representado y que ha sido la que pudo llegar a ese pico extraordinario. Que yo te voy a decir a ti algo. Nada más de llover, es más, cuesta hasta subir al Pico Duarte, imagínate al Everest. No. Hay muchos reportajes documentales que son fascinantes sobre eso, sobre el esfuerzo y hasta gente que pone en peligro su vida. Y Wanda Martes, que es una mujer que está ligada a todo lo que tiene que ver minería y maneja una máquina pesada en la mina Barrigold. Bueno, entonces, esto es bastante interesante. Mira, ayer domingo finalmente perdió la batalla contra un problema renal, Diomedes Núñez. Diomedes, el artista. En la vía telefónica tenemos a Diony Fernández, que se convirtió en una especie de padre, de hermano mayor, de mentor, de guía. Cuando Diomedes entra al equipo. Diony, ¿cómo tú estás? Bueno, yo estoy bien de salud, pero todavía, con esto de Diomedes, ha sido algo muy difícil para mí de digerirlo y aceptarlo. Sí. Pero bueno, estas son de las cosas que uno entiende, uno es cristiano, uno entiende que cuando Dios dice ya, es ya. Sí. Difícil por la edad. Diomedes, un tipo joven aún, lleno de esperanza, de sueños, de anhelos.
Bueno, y verse envuelto en esto y, y el merengue, la música dominicana, el entretenimiento, pero además los familiares pierden una especie de tesoro por el comportamiento de Diomedes, que lo hablábamos anoche. Bueno, el caso de Diomedes es muy singular, porque como yo siempre digo a la gente, Diomedes fue una persona que no era de nada, en términos de una conducta irreprochable. Pero desde el año 1980 que yo lo conocí, Diomedes no bebía, no fumaba, nunca fumó ni bebió. Pero sobre todo, la mala noche que pasaba era cuando estaba trabajando. Pero cuando no trabajaba, él estaba en su casa. Él no era gente que está en bochinche en la calle. O sea, con esto lo quiero decir que es una conducta totalmente alejada de los excesos y toda esa pendeja. Sin embargo, eso que pasó con él, el problema renal, que al final fue lo que lo llevó a final de su vida, que fue algo para los médicos inexplicable, debido precisamente a lo que acabo de decir, que claro, la vida de Diomedes era una vida totalmente fuera de todo exceso. Y no se explicaba por qué tuvo ese problema renal. Pero salió con eso y batalló bastante, sobre todo con la parte de la diálisis. Eso es un procedimiento difícil. Sí, difícil. Necesario para lo que él estaba llevando, pero muy difícil para el ser humano. Y sobre todo para que la gente entienda, la diálisis es parecida a la quimioterapia cuando tú tienes cáncer. Wow. Es como algo parecido. Terrible. Que te desencaja todo el cuerpo, toda la cosa. Y yo me decía que pasaba los días cuando le daban esa pendejada. Él dice, yo soy otra gente, mi cuerpo se equilibra. Wow. Terrible. Diony, tú dices que lo conociste en el año 80. ¿Es en el 80 que él entra al equipo o posterior a eso? No, yo conocí con todo el equipo, pues. Yo no lo conocía de antes. Yo lo veía tocando con Alex Bueno en La Liberación. Sí. Que él tocaba trompeta y después empezó a cantar ahí. Y no recuerdo cómo fue que llegó a nuestra orquesta, pero creo que fue Luisín Martí. Luisín Martí, sí. Que fue una persona que tuvo que ver mucho con la carrera de Diomedes en principio. De hecho, cuando hicieron un grupo mío, fue con Luisín Martí que lo hizo. Sí. Y recuerdo que ellos fueron a mi casa para presentarme la propuesta musical que habían grabado, para buscar como mi apreciación del trabajo. O sea, que Luisín fue una persona que fue decisivo en la agrupación, el grupo mío. Sí. Luisín me dijo que te lo recomendó a ti para el equipo, exacto, y sí, que se lo recomendó a Ramón para la internacional. Sí, por ahí que va la cosa, exactamente. Sí. Obviamente, estas cosas suceden en mi mente, muchas de esas cosas las tengo como media borradas. Sí. Pero realmente Luisín tuvo que ver mucho ahí, esa es la verdad. Sí. Esa es la verdad. Diony, está con nosotros aquí la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches, que es mi compañera de este programa y te tiene un comentario, una pregunta. Buenas. Un saludo a la doctora, un placer. Muchas gracias, para mí, es un honor. Una de las últimas entrevistas que pudo dar Diomedes, él decía que él sentía tantas cosas para dar aún y que él tenía el presentimiento, o que quizás él iba a morirse y no iba a dar todo lo que él entendía que tenía que dar en la música, porque tenemos que reconocer, Diomedes se mantuvo muy en la línea, muy apegado al merengue, pero también dándole esos matices que predominaban y tenían ese color tan espectacular a nuestro folclore. ¿Qué usted piensa que es generalmente lo que, o qué usted siente que es generalmente lo que pasa en la clase artística, que llega a un punto en donde no reciben ese apoyo extraordinario que se necesita para por lo menos cerrar con broche de oro lo que son sus carreras? Bueno, yo le podría decir, doctora, que eso no es para todo el mundo. O sea, cada quien maneja su carrera, sobre todo la parte ya final, la maneja diferente, según lo que yo puedo observar. Pero en el caso de Diomedes, especialmente,
él se aferró mucho a la vida. A pesar de su problema de salud, Sí. él luchó mucho por mantenerse activo y no rendirse. Él ya al final Dios decidió otra cosa. Sin embargo, hay otros que sucumben ante ese problema. Conocemos algunos casos de algunos artistas que han fallecido que no lucharon por vivir, sino se tiran como al abandono, vamos a decirlo así. Sí, se dejaron arrastrar por la calamidad. Sí, exactamente. Esa es buena. Y él estuvo tocando para estas Navidades de manera muy activa y de manera abierta hablaba de su condición, no por el hecho de victimizarse, sino de decirle a los demás, miren lo que estoy y estoy luchando por vivir. La última vez que hablé personalmente con Diomedes fue en el Hotel Jaragua y le dije, luego de la gravedad, que él estuvo internado con una gravedad, le dije, te he estado llamando, y me dijo, sí, he visto tus llamadas, pero no he tenido fuerza para hablar. O sea, eso a propósito de la diálisis esa que tú mencionas, Diony. Sí, realmente sí. Pero hay que decir, por ejemplo, hablando con la doctora de ese caso particular, que Diomedes la semana pasada estaba tocando en el Corriondo. Sí. Sí. O sea, él se mantuvo activo hasta el final, vamos a decirlo así. Sí. Él tenía esa motivación realmente. Es que tenía una personalidad avasallante. Sí. Mucho ánimo y mucho amor por todo lo que hacía. Y un dato que Diony debe conocer y manejar mucho mejor que yo, Diomedes le hacía un lío cualquiera en tarima, en términos de que si él iba luego de otro merenguero o de otro artista, mucha gente no quería tocar después de Diomedes. Diomedes le hacía un lío a cualquiera en tarima. Imagínate. Bueno, a él se le conocía como el rompe tarima. Sí. Tiene una energía en la tarima indescriptible, una cosa. Pero también hay un caso singular con Diomedes que yo creo que es el único artista, cantante, según yo, que no tiene rechazo de nadie. Sí, eso es así. Yo no conozco una persona que me haya hablado mal de Diomedes. Sí, eso es así. Y para mí eso es una cosa que nada más lo he visto en Diomedes. Únicamente. Sí. Porque los grandes ídolos de nuestra música es por dos lados que vienen. Sí. Está la simpatía y tal. Pro y contra. Pero Diomedes no tenía eso. Diomedes era como todo el mundo lo quería. Sí, eso es así. A final de cuentas, Diomedes era un muchacho grande. Sí. Diony, ¿te queda con ese recuerdo de Diomedes? Claro, porque yo hablaba con él siempre y peleábamos. Porque yo le decía cosas. Mira, me llamó un médico tal que te lo llame para ver. No. Yo voy a seguir en esto, yo voy a seguir, pero que no, oye, me estoy echando sudo. No. Wow. Terco. Aferrado la vida. Diony, te agradezco mucho que sacar estos minutos para conversar aquí en Panorama FM, en el programa Con Todo al Aire. Te he llamado, en el programa no vamos a festinar ni a hacer un show con eso, pero una persona como tú, que estuvo tan cerca, que fuiste un mentor, si se quiere, un respaldo fuerte, un promotor de la carrera de Diomedes, quisimos llamarte. No, para mí un placer, sobre todo para que mucha gente que no lo conoció personalmente sepa cómo era Diomedes. Eso es importante que para mí establecer esa información a nivel público para que se conozca realmente cómo verdaderamente era Diomedes como ser humano. Y como artista sabemos lo que era. Dionisio, te quiero mucho, cuídate ahí. Un placer para mí, doctor, un placer igual. Igual. Hasta la próxima. ¿Cómo no, mano? Son las 11:24 de la mañana, somos Con Todo al Aire por Panorama 96.9 FM. Hacemos una pausa y retornamos con más de este programa en este lunes que contamos a 10 de marzo del 2025. En un lunes que en la provincia de Valverde, específicamente en el municipio cabecera, Mao, van a sepultar a uno de los cantantes merengueros más enérgicos, más carismáticos, más populares y más queridos por el pueblo, como lo es Diomedes
Núñez, el artista. Venimos en breve. 29 minutos de la mañana, somos con todo al aire por Panorama 96.9 FM, donde habla la gente. Frankie Arias y la doctora Alexandra Iches, médico psiquiatra, estamos con ustedes hasta el mediodía. En la vía telefónica tenemos al presidente, al CEO de Alegro Production, la disquera que por muchísimos años dio respaldo a Diomedes. Tenemos a Johnny Montaño. Johnny, ¿cómo tú estás? Muy apenado, muy triste, abatido, se podría decir. Me imagino. Aún en mi hogar sin tener deseo de salir. Wow. Terrible y fuerte en el fallecimiento de nuestro querido Diomedes. ¿Cómo lo conoces tú, Johnny? ¿Cuándo entra él a Alegro? ¿Cómo entra? A Diomedes lo conozco yo desde niño. Y siempre esa forma tan inquieto, lo conocí cuando estuvo con la orquesta de Sergio, un jovencito, como apenas 18, 19 años. Cuando decide hacer su proyecto, el grupo mío, firma con la disquera de Bienvenido Rodríguez, Karen, sí, a través de Luisín Martí, y comienzan a desarrollar el proyecto. Pasaron 2 o 3 años, había un estancamiento en su carrera, él se acerca a mí y yo le digo, mira, te voy a liberar de Bienvenido. Llamo a Bienvenido, le digo, mira, Bienvenido, libera a Diomedes, que yo me voy a comprometer yo a trabajar. Y así que se da el acuerdo entre Diomedes y la compañía Alegro, nosotros. Eso estamos hablando de los 2001, 2002. Y comenzamos a desarrollar su carrera con una primera canción que se llama La Cerveza. Bueno, a lo que tú nos apoyaste bastante, Radio Universal. Sí, lo recuerdo. Johnny, Diomedes como persona. Diomedes, bueno, un muchacho grande, un muchacho demasiado bueno, Diomedes. De verdad que Diomedes, esto me ha afectado bastante, porque Diomedes era una gente que ni siquiera amor al dinero le tenía. A Diomedes yo recuerdo que cuando se le liquidaba las actividades los martes en la compañía, él se lo echaba en los bolsillos. Yo le decía, pero Diomedes, ¿por qué tú no lo cuentas? No, fíjate que eso está. Y yo, Diomedes, el dinero hay que contarlo, cuéntalo. Bueno, inclusive en una anécdota hizo un programa de Bebeto, que él dice que conmigo aprendió que el dinero había que darle, yo le decía que el dinero no se le faltaba respeto, porque Diomedes era muy desinteresado. Diomedes ni al dinero le interesaba. Diomedes lo único que le interesaba era su carrera. Increíble. Duró contigo como 20 años, ¿no? Alrededor de 20 años, correcto. Sí. Alrededor de 20 años desarrollamos fuera de ahí ya un vínculo a otro nivel, que cuando me di cuenta de la situación de salud que lo agobiaba, de una vez me trasladé a la clínica, nos pusimos a nuestras órdenes y estuvimos cerca de él ahí en todo lo que él necesitaba, siempre al pie del cañón, y gracias a Dios todos sus amigos y toda la gente que lo quieren, que son la gran mayoría, o todo el mundo, porque todo el mundo, la muestra fue ayer, le respaldo en horas sí. En la funeraria. Él, yo sé que en esa parte se está yendo tranquilo porque todo el mundo le dio respaldo, inclusive hasta el gobierno de presidente Luis Abinader lo respaldó. Conversando con Diony Fernández hace un momento, Johnny, ustedes coinciden en que Diomedes tenía un comportamiento de un muchacho grande y tanto Diony como tú hablaban de ese desinterés. Muy desinteresado. Diomedes nunca me dijo cuántos discos vendimos, nunca Diomedes, un artista de verdad que raro, no era una cosa fuera de lo normal. Yo lo único que yo puedo comparar con la gente que yo he trabajado es con los Kenton, que eran también gente desinteresada, gente que nada más le interesaba como su carrera, pero la parte económica como que
como que está a un lado eso. Sí. ¿Con qué recuerdo te quedas de Diomedes, Johnny? Con toda su alegría, con toda su energía, con toda su capacidad de hacer que las cosas sucedan con esa. Bueno, te agradezco mucho. Estamos conversando con Johnny Montaño de Alegro Production, la disquera que por unos 20 años dio respaldo a la carrera de Diomedes. Gracias, Johnny, por tu participación en el programa. Te agradezco mucho. Un abrazo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Sí, cómo no. Bueno, Iches. Tú sabes que al escuchar a don Johnny hablar de esa forma y la manera en que él se siente de ni siquiera querer salir, te dice a ti los cercanos emocionalmente y los vínculos que Diomedes desarrolló con las personas que estaban a su lado. Es muy cuesta arriba el uno expresar en momentos tan delicados lo que las personas que estuvieron al lado de él están sintiendo o pudieron sentir. Sin embargo, él puede decir o pudo haber sentido de que no tuvo ese abandono, sino que sus amigos estuvieron ahí. Sí, mira, en la vía telefónica, Iches, tenemos a Carlos David, que participó con Diomedes en la Orquesta Liberación. Al frente, Carlos David, Alex Bueno, Diomedes era trompetista de la Liberación. Ahí posteriormente la disquera le graba un tema y comienza a aparecer al frente del grupo. Carlos David, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Franklin. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos en Con Todo al Aire por Panorama FM 96.9 junto a la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches. Te hemos llamado, te hemos contactado porque sé que hubo una cercanía no solo en la Orquesta Liberación, sino posterior a eso con Diomedes, que lo acabamos de perder, que hoy lo vamos a sepultar. Entonces me gustaría escuchar de ti no solamente una anécdota, sino esa convivencia en el grupo con él. Perfecto. Saludos a la doctora, saludos a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. A mi entrada de la Orquesta Liberación, que se produjo en base a una propuesta que me hiciera el dueño de la orquesta, Bienvenido Rodríguez, que en ese entonces estaba en ciertos conflictos con Ale, que era el que lideraba la orquesta. Sí. Me hacen la propuesta para que yo entre a reorganizar todo y yo me tocaba tercera trompeta. En uno de esos viajes para el sur, Diomedes me hace el acercamiento y me dice: Carlos David, conseguí un tema que es para tu voz. Cuando me pone la bachata de Las estrellas brillarán. Yo le digo a Juan Valdés enseguida, que era el pianista de la orquesta, digo: Juan Valdés, arrégleme ese tema. Lo arregla y le digo a Diomedes: pónmele la voz guía, tú que te lo sabes, para yo aprendérmelo. Él hace eso y cuando yo escucho a Diomedes cantando, le digo: pero tú cantas bien, vamos a ver si convenzo a Bienvenido para que lo grabemos contigo. Cuando hablo con Bienvenido Rodríguez, que es el disquero, Bienvenido me dice que no, porque la orquesta era Alex Bueno y Carlos David, y que no iba a ser una sola canción, dado que sería una inversión que no sabía dónde iba a poner, porque sí, en ese entonces se hacía un producto con 10 temas, un LP, hoy día un CD, y yo le decía, pero se puede hacer, hay que, para ponerlo a cantar, yo quiero que él esté en el frente. Y entonces yo le dije: no se puede poner en el LP mío. Y me dice: pero eso yo no lo he visto nunca, que un artista ponga otro artista. Y yo: que bueno, pero eso no es nada, Bienvenido, le damos salida. Bueno, lo convencí, me complació, y de ahí surge Diomedes como cantante. Lo pusimos en el frente, yo lo presentaba con el tema, y de ahí se dio a conocer. Diomedes muy agradecido todo el tiempo de ese gesto. Donde quiera que nos encontrábamos, llamaba a los muchachos, llamaba a gente para decirle y expresarme su agradecimiento al respecto, porque de ahí él como que despegó como cantante. Sí. Como ser humano, ¿cómo lo valoras?
bueno, el hecho de él hacer ese gesto de agradecimiento y no ser mezquino, con dar quizá un crédito inmerecido y que no se estaba pidiendo, pero darlo en gesto de agradecimiento habla por sí solo de él, de su calidad de ser humano. Tú sabes, Franklin, que vivimos en un mundo donde cada quien quiere el crédito del otro y nadie está dispuesto a decir, esta persona colaboró conmigo. Yo mismo soy víctima de muchas canciones que he escrito y a mi principio pues no me hacía nada que otro la pusiera a su nombre. Y aunque se sepan esa persona que yo la escribí, no han tenido la gentileza, qué sé yo, como de declararlo públicamente, en gesto de, no lo necesito, pero sería el agradecimiento hace más bien a quien agradece, no es sobre quien se agradece. El beneficio. Sí, la doctora Iches te tiene una intervención. Tú sabes, hola Carlos David, Dionis Fernández y Johnny Montaño dijeron los dos y coincidieron de una manera certera, puntual, de que Diomedes era un muchacho grande. Me imagino, obvio, con todo ese brío, toda esa fortaleza. Cuéntanos alguna anécdota de esas que nada más con el paso del tiempo uno dice, ese era Diomedes. Así anécdota que recuerde de Diomedes siempre fue muy calladito y muy tímido y muy tranquilo. No lo conocí como mujeriego. Nosotros éramos muy alborotados todos. Tú y Alex eran dos demonitos. Sí, no. Nosotros, la verdad, yo no sé cómo estamos vivos. Carlos. Sí, continúa. Diomedes siempre fue tranquilo, apacible, amable, caballeroso, no se enojaba, no discutía con nadie. Tú sabes, entonces... Él se transformaba en cosas que decir en términos que no le rindan valor. Él se transformaba en la tarima. Sí, ahí se metía él, se montaba, como dicen. Sí, como todos nosotros tenemos una especialidad, una virtud, un privilegio, no sé, que cuando estamos en una tarima, como que esa es la casa de uno. Carlos, muchas gracias por tus minutos, por tu tiempo, por participar en Con Todo al Aire, en ese testimonio que este grupo de medios, Panorama, les rinde hoy aquí en Con Todo al Aire a Diomedes, el artista. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Igual. Y para todos aquellos que nos están escuchando, y por supuesto yo sé que van a ver este programa porque es un aporte valiosísimo de aquellos que hemos llamado y que han opinado respecto a la vida de Diomedes. Así que vamos a nuestra segunda pausa y en breve volvemos.